Para esta noche los pastores me pidieron que compartiera un tema de familia. Y si le quieres poner un título al mensaje, me gustaría que le pongas herencia y legado. Herencia y legado. Y me gustaría empezar diciendo esto: herencia es lo que le dejas a tus hijos, legado es lo que dejas en tus hijos. Voy a volver a decirlo. Herencia es lo que le dejas a tus hijos, legado es lo que dejas en tus hijos. Y la Biblia nos enseña que debemos dejar los dos. Dije, la Biblia nos enseña que debemos dejar los dos. Debemos dejarle herencia y debemos dejar legado. Debemos dejarle algo a nuestros hijos y debemos dejar algo en nuestros hijos, de tal manera que aun cuando nosotros no estemos aquí, ellos sigan caminando en los caminos del Señor. Amén. Así que permítanme empezar en el libro de Génesis. Se las voy a poner fácil esta noche. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 7, y voy a estar leyendo el verso 1. Génesis capítulo 7, verso 1, y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando todo esto estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia. Todos digan familia. Vamos a decirlo con ganas, familia. Entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver entre todas las personas de la tierra que solo tú eres justo. El libro de Génesis es el libro de los comienzos. El libro de Génesis es el libro de los principios. El libro de Génesis nos enseña cuál es el plan original de Dios para la humanidad. Y esto es muy interesante porque desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el libro de los comienzos, el libro de los principios, encontramos la palabra familia. Todos digan familia. Y esto nos da un gran mensaje. Y es que la idea de familia, el concepto de familia, no es el concepto de un hombre, no es el concepto de una institución, no es la idea de un gobierno, sino que siempre fue el plan de Dios. Siempre fue el plan de Dios. Por eso Dios, desde el primer libro, nos introduce este concepto: familia, familia. Por lo tanto, si la idea de familia no se inició y no fue hecha por una institución, un gobierno o un hombre, la idea de familia es una idea de Dios. Y quiero decir algo más. La primera familia que se menciona como tal en la Biblia, no quiere decir que esta fue la primera familia, pero sí la primera que se menciona, es la familia de Noé. Amén. Es la primera familia que se menciona con ese nombre. Y esta fue la familia de Noé. La familia de Noé estaba compuesta por Noé, por su esposa y por sus 3 hijas. Este es el modelo original de Dios, que no ha cambiado y no va a cambiar. Te lo voy a volver a decir: no ha cambiado y no va a cambiar. Amén. A Noé y a su familia le tocó vivir un tiempo muy difícil, porque después de la creación del mundo, ustedes saben que rápidamente la sociedad, el mundo, la humanidad comenzó a pervertirse. Y es interesante porque hoy vivimos tiempos muy parecidos a los de Noé, donde el mundo honra lo que Dios deshonra y deshonra lo que Dios honra. Estamos viviendo una crisis en las familias, una bancarrota de valores, de principios, cada vez más divorcio, separación. Hay una crisis en las familias, pero el plan de Dios sigue siendo
salvar, levantar y bendecir familias. Y es muy interesante porque cuando Dios pensó en salvar al mundo, cuando vio al mundo corrompido, en crisis, en dolor, en tristeza, Dios pensó en Noé, pero no solamente pensó en Noé y en su familia. En Noé y en su familia. Y cuando Dios pensó en ti, cuando Dios dijo quiero hacer algo con ese hombre, quiero tener un llamado con esa mujer, déjame decirte, Dios no solo pensó en ti, pensó en ti y en tu familia. Dios pensó en ti y en tu familia. Dios sigue con la misma idea de salvar, levantar y bendecir familias. Y esto me emociona, porque cuando veo al pastor Iván, no solamente veo a un hombre con llamado, sino veo a una familia con propósito. No solamente Dios te va a usar a ti, Dios va a usar a tu familia. Y no solamente a su familia, sino he venido a declararte que Dios quiere bendecir también tu casa, tu hogar y tu familia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? No, en serio, ¿cuántos lo creen? Si tú crees que Dios va a salvar, a levantar y bendecir tu familia, yo creo que tú le des un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, lo importante es que esto no va a suceder simplemente con yo decírtelo, declarártelo o profetizártelo. La Biblia nos da principios que nosotros podemos aplicar para poder tener familias bendecidas, familias exitosas, familias que triunfan. A mí me gusta decirlo de esta manera: una familia feliz es un adelanto del cielo. Una familia feliz es un adelanto del cielo. Así que hoy me gustaría, basado en la historia de Noé y su familia, darte algunos principios que creo que te van a ayudar a tener una familia que triunfa, una familia que sale adelante, una familia que tiene éxito, una familia bendecida por Dios. Así que vamos a la palabra. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. ¿Era un hombre qué? Era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener una familia bendecida? Apunta esto, por favor. Primer principio: predica con tu ejemplo. Predica con tu ejemplo. La Biblia dice que Noé fue un hombre justo, fue un hombre intachable, fue un hombre íntegro, fue un hombre que caminaba en íntima comunión con Dios. Noé no solo predicaba en la calle, Noé era ejemplo en su casa. Noé era un hombre que no solamente era cristiano en la iglesia, era cristiano también en su casa. No solo era cristiano el domingo, era cristiano los 7 días de la semana. Noé predicó a su familia, pero sobre todo le predicó con el ejemplo. Y yo he notado que nuestro testimonio predica mejor que 1000 sermones. Voy a volver a decírtelo. Tu testimonio, tu ejemplo le predica a tu familia más que 1000 sermones. Tus hijos no van a hacer lo que tú dices, tus hijos van a hacer lo que tú haces. Y si tú quieres tener una familia bendecida, predícales en todo tiempo. Y si te es necesario, abre la boca. En otras palabras, predícales con el ejemplo. Predícales con tu vida. Ellos no van a seguir lo que tú dices, ellos van a seguir lo que tú haces. Que tu vida sea el mejor sermón, la mejor prédica que tus hijos escuchen. Noten qué poderoso. Noé construyó el arca para salvar su familia. Sin embargo, los estudiosos bíblicos sostienen que aproximadamente se tardó 100 años
en construir el arca. Toma nota de esto. Noé se tardó 100 años en construir el arca. ¿Y por qué doy este dato? Porque durante 100 años su familia vio a Noé sirviendo a Dios. Durante 100 años lo vieron fiel en la obra. Durante 100 años lo vieron obedeciendo a Dios. Durante 100 años lo vieron trabajando en el arca. Durante 100 años lo vieron siendo ejemplo. Qué poderoso es cuando tus hijos ven que tú vives lo que predicas. A eso te lo voy a volver a soltar. Qué poderoso es cuando tus hijos ven que tú vives lo que predicas. No solamente predicas bien, sino que vives bien. Y ese es el reto y ese es el desafío. Debemos aprender a predicar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra propia vida. Fue la fe de Noé, fue la obediencia, el servicio, el ejemplo que animó a sus hijos a subir en el arca. El arca, ustedes lo saben, tipifica la iglesia. Que nuestro ejemplo, que nuestra vida inspire a nuestros hijos a venir a su casa, a venir a la iglesia, a servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Y yo comparto lo mismo que tú dices. Para mí no hay alegría más grande que poder ver a mis hijos plantados en la casa del Señor, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores. Y yo creo con todo mi corazón que tus hijos también le van a servir a Dios de generación en generación. Pero esto no va a ser automático. Esto no va a ser porque yo simplemente te lo diga. Tú tienes un gran desafío. Tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que ser ejemplo. No solo el domingo, los 7 días de la semana. No solo en la iglesia, también en la casa. Recuerdo la historia de un abogado en la ciudad de Chicago, al norte de los Estados Unidos. Un abogado que tenía un bufete de abogados. Era un hombre no solamente muy rico, sino poderoso e influyente en la ciudad. El único problema es que este hombre tenía un vicio. Y todas las mañanas cuando salía de su casa, lo primero que hacía no era caminar al trabajo, sino era caminar al bar. Y antes de ir a trabajar se tomaba unas copas, porque era alcohólico y no podía vivir sin el trago, sin el licor. Un día su hijo pequeño vio que su papá salía de su casa. Era un día de mucha nieve en la ciudad de Chicago. El papá sin querer dejó abierta la puerta de la casa y su hijo menor de 6 o 7 años empezó a seguir al papá porque comenzó a seguir las pisadas que el papá estaba dejando en la nieve. Y esas pisadas lo llevaron al bar donde el papá iba a tomar todas las mañanas. Cuando este hombre vio a su hijo entrar al bar, se quebrantó, empezó a llorar y ese día se arrepintió y dijo: nunca más mis pisadas llevarán a mis hijos a la perdición. A partir de ahora, mis pisadas van a llevar a mis hijos a los caminos del Señor. ¿Dónde están llevando tus pisadas a tus hijos? ¿Dónde están llevando tus pisadas a tu familia? ¿Dónde están llevando tus pisadas a tus futuras generaciones? Y no me digas lo que quieres, te estoy preguntando por lo que haces. Porque no son los deseos, sino nuestro ejemplo, nuestras pisadas, nuestra propia vida, la que va a llevar a nuestros hijos por un camino de perdición
o por un camino de bendición. Amigo, predícale a tu familia, háblale a tu familia, pero sobre todo hazlo con el ejemplo. Hazlo con el ejemplo. Segundo, Génesis 6:25 dice: y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia. Segundo principio: alimenta a tu familia. Alimenta tu familia. Noé se demoró 100 años en construir el arca. Y si ustedes estudian la Biblia, se van a dar cuenta que mínimo pasó un año en el arca. Un año en el arca. Eso quiere decir que él tuvo que llevar alimento, provisiones, comida para un año. Yo no sé cómo comen tus hijos, pero mis hijos comen, ya usted vio, pastor. Yo los he visto, pero no los alimento, porque comen. Imagínense comida para un año. Moisés se aseguró de llevar comida suficiente para todo ese tiempo. Y nunca ha habido una tormenta tan larga, tan dura como el diluvio. Pero Noé no solamente alimentó a su familia físicamente, sino que la alimentó espiritualmente. Tú debes proveer para tu familia no solamente el alimento físico, sino también el espiritual. Yo me imagino que durante esos meses de lluvia, de tormenta, Noé no solamente les dio pan y les dio comida, sino que tuvo que soplar fe, esperanza, aliento, ánimo. Qué importante que como padres le demos alimento a nuestros hijos, le demos pan, le demos un techo, le demos educación, pero también que podamos alimentarlos espiritualmente, que les podamos dar ánimo, que les podamos dar aliento. La mayor herencia que yo he recibido de mis padres no ha sido económica, ha sido el legado de fe que me han dejado. Qué importante, amigos, qué importante que podamos dejar en nuestros hijos esa fe que hemos recibido. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que... ¿Cuántos hombres hay aquí? Hay como 3 hombres, a ver. ¿Cuántos hombres hay aquí? Buenísimo. ¿Sabes que la Biblia dice que el hombre es el sacerdote, el rey y el profeta de su casa? Las mujeres se emocionan, los hombres se quedaron callados. Dije, el hombre es el sacerdote, el profeta y el rey de su casa. Sacerdote porque tú le vas a enseñar a tus hijos a honrar a Dios. Si tú no le enseñas a tus hijos a honrar a Dios, el mundo les va a enseñar a deshonrarlo. Si tú no corriges a tus hijos, el mundo se va a encargar de eso. Es mejor corregir niños fuertes que reparar hombres rotos. La Biblia dice que el hombre que no disciplina a sus hijos los aborrece. No lo digo yo. ¿Por qué están callados? ¿Sabes? Todos queremos familias bendecidas, que triunfen. Pero eso no es automático. Eso no es producto de la suerte. No, hay que ser intencionales en entrenar, en educar, en capacitar y en disciplinar a nuestros hijos. Si tú no quieres disciplinarlos, no te preocupes, el mundo se va a encargar de hacerlo por ti. Profeta, porque debes orar y declarar las promesas de Dios sobre la vida de tus hijos. Me encanta lo que decía el pastor Iván, cómo oraba por su hija. Declaraba las promesas de Dios y cómo ella anhelaba. ¿Saben que mis hijos no se duermen sin que nosotros oremos por ellos? Ellos anhelan la bendición de un padre. Ellos anhelan la bendición de sus padres. No dejes de orar por tus hijos.
¿Sabes que yo estoy aquí gracias a las oraciones de mis padres? ¿Sabes que las oraciones de mis padres nunca me dejaron ser un buen pecador? Y eso que me esforcé. Pero las oraciones de mis padres nunca me dejaron ser un buen pecador. Mis amigos fumaban y alucinaban y veían elefantes rosados y veían cosas volando. Yo fumaba y yo veía a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Yo veía el arca, yo veía. Las oraciones de mis padres nunca me dejaron ser un buen pecador. Y aún traté con vicios, con drogas, con alcohol. Yo recuerdo un día llegando a mi casa en la madrugada, estaba tomado, estaba drogado, había pasado la noche de fiesta y mi mamá estaba con su reunión de intercesión. Y yo llego a la casa bien sazonado. Mi mamá abre la puerta, me abraza y me lleva donde sus discípulas. Y dice: quiero presentarles a mi pastor. Me ató. Mujeres, ustedes tienen poder en su boca para declarar vida o muerte sobre su familia, para declarar bendición o maldición. Usen sus palabras no para describir su problema, usen sus palabras para transformar sus problemas. Bendigan a sus hijos, bendigan a su familia, bendigan sus generaciones. Yo soy el mejor testimonio que la oración de una madre puede hacer que la oveja negra de la familia se convierta en el pastor de la familia. Hombre, tú eres el llamado a ser el sacerdote, el profeta. Sabes que a mí me da mucho coraje cuando veo que en las reuniones de oración solamente hay mujeres. Y no tengo ningún problema que las mujeres oren, me parece genial que las mujeres oren. Pero me parece un problema cuando en una iglesia las mujeres oran porque hay un hombre mandilón que no tiene bien puestos los pantalones para ponerse en la labor de profeta de su casa y entender que la responsabilidad espiritual de la casa no es de la mujer, sino es la del hombre. Excelente, yo soy, mi esposa predica, mi esposa lidera, mi esposa ora, mi esposa intercede, pero que no sea porque yo no estoy ahí, al costado de ella, orando, intercediendo, predicando y liderando. Tú eres sacerdote, profeta y rey de tu casa. Pórtate como tal. Porque rey es aquel que provee para su familia. Dije, rey es aquel que provee para su casa y para los suyos. Cuando tú alimentas a tu familia va a estar fuerte. Cuando tú alimentas a tu familia va a estar unida. Pablo le dijo a Timoteo: aquel que no provee para su casa es peor que un impío. Ustedes querían que yo les dé un masaje, ¿no? Esta noche. Vinieron a la reunión equivocada. Tercer principio. Primero, sé ejemplo para tu familia. Segundo, alimenta a tu familia. Tercero, bendice a tus hijos. Mira lo que dice Génesis 9, 26 y 27. Dice: entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Sabes que Noé fue el primer hombre en la Biblia
estudia la Biblia, estudia el libro de Génesis y te vas a dar cuenta que Noé fue el primer hombre en la Biblia que bendijo a sus hijos. Y esa tradición no terminó con Noé, sino después vas a ver a Abraham bendiciendo a Isaac bendiciendo a Jacob bendiciendo a sus 12 hijos, y así sucesivamente hasta hoy los judíos bendicen a sus hijos. Y yo no sé si tú has estado en Israel, pero todos los viernes, cuando va a pasar el Shabbat, ellos reúnen a sus hijos y los ponen desde el mayor hasta el menor, y a cada uno de ellos los bendicen. Por eso uno ve que el pueblo judío, a pesar de ser perseguido, oprimido, es un pueblo bendecido. Y donde uno ve un judío en cualquier parte del mundo, nunca vas a ver un judío pobre. Siempre son prósperos. Acabo de estar en la ciudad de Nueva York predicándole a un grupo de pastores y me contaban que la ciudad de Nueva York, los dueños son judíos. Porque la bendición pasa de generación en generación. Sabes, no te lo había dicho, mi esposa es generación 13 de cristianos. Mis hijos son generación 14. Durante 14 generaciones han habido pastores, han habido profetas, han habido misioneros. Pero ¿sabes lo que yo he visto? Y yo por eso te decía hoy, mi esposa no se enferma. Pero no es casualidad, no es suerte. Es que durante 14 años vienen acumulando bendición tras bendición tras bendición. Y sabes que algunos dicen, oye pastor, pero yo he leído que la maldición pasa hasta 4 generaciones. Pero parece que no has leído que también la bendición pasa, pero hasta 1000 generaciones. Por lo tanto, si la maldición pasa 4 generaciones, pero la bendición pasa 1000 generaciones, eso significa que la bendición es más poderosa que la maldición. Tú puedes decir, oye, pero en mi familia hay una maldición de muerte, hay una maldición de pobreza, hay una maldición de deuda, hay una maldición de enfermedad. El poder de la bendición es mayor que el poder de la maldición. Es tiempo que empieces a abrir tu boca y empieces a bendecir a tus hijos, a tu familia, a tu descendencia y hasta futuras generaciones. Noé bendijo a sus hijos. ¿Sabes que la bendición es tan importante que aún Jesús mismo recibió la bendición de su Padre? Antes de empezar el ministerio y después de ser bautizado, ustedes conocen la historia. Los cielos se abrieron y la voz del Padre se escuchó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si Jesús necesitó escuchar las palabras de bendición de su Padre, ¿cuánto más tus hijos? ¿Cuánto más tus hijos? ¿Cuánto más tu familia? Último principio. Mira lo que dice, esto es demasiado bueno. Dice Génesis 8, 18 al 21, dice: salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió como aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El último principio, si estás tomando nota, construye un altar familiar. El último principio, y muy poderoso, es que Moisés no solo fue la primera familia nombrada en la Biblia, la de Noé, no solo fue el primer hombre que bendijo a sus hijos, sino si tú estudias la vida de Noé, te vas a dar cuenta que fue el primero en construir un altar para Dios. El primer hombre que construyó un altar para Dios fue Noé. ¿Quién fue? Noé. Y a partir de ahí,
Esto es otra tradición que continuó. Ustedes saben, Abraham construyó altares, Isaac construyó altares, David construyó altares, Moisés construyó altares, pero todo empezó con Noé. Fue el primero de toda la historia, de todo el libro de Génesis, que construyó un altar. Un altar es un lugar de gratitud, un altar es un lugar de oración, un altar es un lugar de adoración. Y nosotros con nuestra familia tenemos por costumbre edificar un altar en nuestra casa. Todos los fines de semana nos reunimos como familia a orar, a adorar y darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y Él ha sido fiel. Es poderoso cuando una familia, muy aparte de lo que sucede acá en la iglesia, se reúne como familia a tener un tiempo. No tiene que ser horas, no tiene que ser largo. Nosotros ahora le pedimos a nuestros hijos que escojan cuál es la música que quieren escuchar y compartimos con ellos, y muchas veces les decimos: ya no vamos a hacer nosotros, ahora ustedes son los que van a predicar. Pero nos gusta pasar un tiempo como familia donde edificamos un altar para Dios y hacemos una pausa en la vida y le decimos: Señor, gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel, porque tú has sido misericordioso. Y a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, las luchas y las pruebas y el dolor y la tristeza, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo todopoderoso. Yo te animo, si esta charla te inspira, que hagas un altar con tu familia, que tomes un tiempo. No tiene que ser largo, tómate unos minutos. Haz una pausa en este mundo que corre a mil para con tu familia tener un tiempo de adoración, de oración y de gratitud al Señor. Te puedo decir tantas cosas. Wow. Este es un tema que realmente me apasiona mucho. Sabes que el enemigo va a hacer todo lo posible para impedir de que tú hagas un altar, porque él sabe lo poderoso que es cuando en una casa, en un hogar, hay un altar para Dios. Él va a hacer todo lo posible por llenarte de actividades, por distraerte, porque te llegue una visita, porque te caiga la suegra. Bueno, acá no hacen chistes de suegra, así que no voy a decir nada de las suegras, pero bendecimos a todas las suegras también. ¿Cuántas suegras hay aquí? Wow, Dios la bendiga. ¿Sabes qué? Cada vez que el mundo te tire piedras, aprovecha y recogerlas y hacer un altar. Por 4 años, creo que no te lo he contado, por 4 años me persiguieron, me difamaron, salí en las portadas de los periódicos con mentiras. Sentí que era un tiempo en que la vida y el mundo me estaba tirando piedras, pero aproveché para hacer un altar a Dios y decirle: Dios, a pesar de todo lo que estamos viviendo, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel y tú me vas a hacer justicia en el nombre de Jesús. Y así ha sido. Dios nos ha librado de todas las acusaciones. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él ha sido justo. Ahora, rápidamente, 4 cosas que sucedieron con Noé después de que él fue ejemplo, después de que él bendijo a sus hijos, después de que él construyó un altar. 4 cosas suceden. Lo primero, la Biblia dice que Dios se agradó de Noé y su familia. Dios se agradó de Noé y su familia. Dios se agrada cuando tú, en medio de este mundo que vive a mil, haces una pausa y construyes un altar y le das sitio a Dios en tu casa y en tu hogar. Traes la presencia de Dios a tu casa
y a tu hogar. Dios se agrada de familias que tienen a Dios como prioridad. ¿No me escuchaste? Dios se agrada de familias que tienen a Dios como prioridad. Y sabes que yo saludo y aplaudo el hecho que tú estés este domingo en la noche en la casa de Dios, porque eso me enseña que para ti tu familia es una prioridad y la casa de Dios es una prioridad. Segundo, ¿qué sucedió? Ustedes lo leyeron, no lo voy a volver a leer por cuestión de tiempo, pero Dios le prometió a Noé y dijo: nunca más voy a maldecir la tierra como lo hice. Nunca más voy a enviar un diluvio. Y literalmente Dios paró la maldición, Dios paró el diluvio. Y yo quiero empezar a declarar sobre tu vida que Dios va a detener la maldición sobre tu casa. Dios va a detener la maldición sobre tu hogar. Dios va a detener la maldición en tu familia y en futuras generaciones. Tú puedes decir: pastor, mi bisabuelo fue pobre, mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre y todos en mi familia son pobres. Bueno, esa maldición termina contigo. A partir de ahora, tu familia será prosperada, será exitosa y triunfará acá en la tierra en el nombre de Jesús. Dios detiene la maldición. Dije, Dios detiene la maldición. Alguno puede decir: pastor, mi bisabuelo murió joven, mi abuelo murió joven, mi padre murió joven, y yo ya comienzo a sentir que yo declaro que tú vas a vivir una larga y una vida plena en esta tierra, y a partir de ti, tus familias, tus hijos y tus generaciones van a tener larga vida. Yo declaro que tú vas a ver a tus nietos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú vas a ver a tu descendencia en esta casa sirviendo a Dios. Porque como lo dije al comienzo, el plan de Dios no es solo contigo, es con tu familia. La maldición de pobreza se rompe hoy en el nombre de Jesús. La maldición de muerte se rompe hoy en el nombre de Jesús. Las maldiciones de enfermedades generacionales. Tu abuelo tuvo cáncer, tu padre tuvo cáncer y tú sientes que tienes cáncer. Esa maldición se rompe ahora en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Siento bien fuerte que Dios va a romper una maldición de deuda. ¿Sabes? Tú puedes decir: mi abuelo vivió endeudado toda su vida, mi padre vivió endeudado toda su vida y yo también siento que las deudas me persiguen. Esa maldición de deudas se rompe ahora en el nombre. ¿Sabes lo que Dios me dice? Que muchos de ustedes ya no se van a endeudar, ustedes van a empezar a sembrar, ustedes van a empezar a donar, ustedes van a empezar a plantar. Esa maldición de deuda se rompe. ¿Sabes qué otra maldición se rompe? Por mucho tiempo has vivido alquilado. Nadie en tu casa ha tenido casa propia. Siempre ha sido casa prestada, casa alquilada. Esa maldición se rompe. Ya no vas a vivir prestado, ni casa prestada. Dios te va a dar tu propia casa. ¿Cómo le vas a dar herencia a tus hijos si tú no tienes una casa? No, pastor, es que toda mi familia siempre vivió alquilado. Bueno, tú vas a poseer tierra. Dije, tú vas a poseer tierra y tú le vas a dejar herencia a tus hijos. No, pues es que no tengo nada, pastor. Prepárate, porque la maldición de deuda, de pobreza, de alquiler, de vivir prestado, de vivir con lo justo, de vivir para el mes, se rompe ahora en el nombre que está sobre todo nombre. Toda maldición de escasez se rompe en el nombre de Jesús. Dije, toda escasez, toda maldición de escasez, de pobreza, de miseria, de deuda, se rompe. Yo siento que está habiendo rompimiento esta noche. Maldiciones se están quebrando, maldiciones generacionales se están quebrando. ¿Sabes qué? Yo he visto la bendición en la familia de mi esposa. 13 generaciones sirviendo a Dios.
Con mi hijo 14 generaciones. Todos tienen casa propia. Ninguno se enferma. ¿Sabes que cuando mi hijo David, voy a presentarles a mi hijo mayor David, si te puedes parar. Párate, por favor. Quítate la mascarilla para que todos te vean. Cuando él nació, nosotros viajamos a Estados Unidos para presentárselo porque él tenía 3 tatarabuelos vivos. Tatarabuelo significa ver a los nietos de tus nietos vivos. 5 generaciones. Y ahí me contaron la historia de que en su familia, siempre que nace una generación, hay 5 generaciones vivas. Porque la bendición se ha acumulado de tal manera que vivir 100 años para ellos es, o sea, que muere prematuro 120 años. Tú sabes que los bisabuelos de mi esposa, los tatarabuelos de mi hijo, casi baten el récord Guinness de matrimonio. Tuvieron más de 80 años de matrimonio, no de vida, de matrimonio. Yo no sé qué hizo esa señora para aguantar 80 años. La maldición va a 4 generaciones, pero la bendición va 1000 generaciones. 1000 generaciones. Primero, Dios se agrada de ti y de tu familia. Segundo, Dios detiene la maldición. Dios detuvo la maldición y dio una promesa: nunca más cáncer en tu familia, nunca más muerte prematura en tu familia, nunca más pobreza en tu familia, nunca más vivir prestado y endeudado en tu familia. No solo te lo estoy declarando a ti, te estoy declarando a ti, a tus hijos, a tu descendencia y a futuras generaciones. Pero ¿sabes lo que? Mira lo que dice Génesis 9:1, dice: bendijo Dios a Noé. Presta atención. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿A quién bendijo? A Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Presta atención. Dios se agradó de Noé. Dios detuvo la maldición, pero no solo detuvo la maldición, y ya eso es súper, sino que le dio bendición. No me estás escuchando. Dios no solo va a detener la maldición, va a soltar bendición. Otra vez más, Dios no solo va a detener las maldiciones generacionales, sino que te va a dar bendiciones generacionales. Porque no solo lo bendijo a Noé, lo bendijo a sus hijos. Y tú has venido esta noche a la iglesia AMI y Dios te va a bendecir. Pero esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Dios va a bendecir a tus hijos. Pastor, es que mis hijos ni siquiera están en la iglesia. No importa. El hecho que tú estés acá significa que hay una bendición para tus hijos, hay una bendición para tu familia, hay una bendición para tu casa, hay una bendición para tu hogar. Si tú lo crees, yo te invito a que le des el mejor aplauso de este fin de semana, el mejor aplauso de este domingo. Vamos, Barranquilla, yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Si tú te encargas de traer la presencia de Dios a tu casa, Dios se encarga de traer la bendición a tu hogar. La Biblia dice que Obed-Edom trajo el arca, la presencia de Dios, a su casa. Y Dios se encargó de traer la bendición a su hogar. Y por último, Dios hizo un pacto con Noé. Mira lo que dice Génesis 9:12-16. Dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre tú, yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las... Nota, Dios no solo estaba pensando en Noé, Dios no solo estaba pensando en sus hijos, Dios estaba pensando aún en sus
¿Cuántos me están siguiendo esta noche? No solo estaba pensando en Noé, ni siquiera estaba pensando en sus hijos, estaba pensando ya en futuras generaciones. Y le dice: por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco, ustedes saben, el arco iris está hablando, en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Y cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Nota, Dios se agradó de Noé, Dios paró la maldición, Dios soltó la bendición y finalmente Dios hizo un pacto. ¿Cuál fue el pacto de Dios? Puso lo que hoy conocemos como el arco iris. Y Dios dijo: cada vez que vea el arco iris en las nubes, yo me voy a acordar que tengo un pacto contigo, con tu familia y con tus generaciones. Y con tus generaciones. Dios es un Dios de pactos. Dije, Dios es un Dios de pactos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo increíble? Que tú quizás no te das cuenta, pero el hecho de que tú hayas decidido seguir a Dios, servir a Dios, va a tener una repercusión, no solo en tu familia, no solamente en tus hijos, sino en futuras generaciones. Hay cosas que tú estás sembrando hoy que tus hijos van a cosechar. Hay cosas que tú estás haciendo hoy que tú no sabes, pero futuras generaciones te lo van a agradecer. Mi esposa es 14 generación de cristianos. Y muchos de ustedes seguro están pensando: pero a mí me gustaría tener esas 14 generaciones. Sí, quizás no tienes 14, pero tú puedes ser el primero de muchas generaciones. Tú puedes ser el primero de muchas generaciones. Siempre tiene que haber alguien que diga: yo, Señor, yo me voy a poner en la brecha. Yo voy a empezar una nueva historia familiar. Yo voy a empezar un legado y una herencia de bendición para mis hijos, para mi descendencia y para futuras generaciones. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Que Dios está pintando un arco iris sobre tu casa. Dios está pintando un arco iris sobre tu familia. Y así como pasó con el pueblo de Israel, que cuando venía la plaga no podía entrar en la casa de los judíos. Yo declaro que la plaga, la pandemia, la crisis, el dolor, la tristeza, la amargura no pueden entrar en tu casa, porque en tu casa está pintado un arco iris. Hay un pacto sobre tu casa. Hay un pacto sobre tu casa, hay un pacto sobre tu familia, hay un pacto sobre tu hogar, hay un pacto de Dios con tu vida. Un periodista hizo un estudio de dos familias que vivían en el siglo XVIII. Las dos familias vivían en la misma calle. La primera familia era la familia de Max Jutz. Él era un ladrón, un mentiroso, un borracho. Él tuvo 1026 descendientes. 300 de ellos murieron prematuros. 150 criminales. 100 pasaron más de 30 años en la cárcel. 70 fueron asesinos. 60 prostitutas. 100 borrachos y 110 murieron en la miseria. En la misma calle, en el mismo barrio, en las mismas circunstancias, en la misma época, vivió un hombre que se llamó Jonathan Edwards. Y este era un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro, un cristiano. Y tuvo también 1029 descendientes, de los cuales 300 fueron predicadores, 65 decanos de universidad, 30 presidentes de universidades, 60 autores de libros, 30 jueces, 291 se graduaron de la universidad, 100 fueron abogados, 60 médicos, 3 congresistas y un vicepresidente de los Estados Unidos.
Tú decides hacia dónde están llevando las pisadas de tu vida. Tú decides si estás acumulando bendición o maldición sobre tu hogar, sobre tu casa y sobre tu descendencia. Hoy es una noche de decisiones. No de emociones. Es una noche de decisiones. Yo no sé cuál ha sido tu vida pasada, pero hoy puede ser un nuevo comienzo. Yo no sé hacia dónde han estado llevando tus pisadas a tu familia, pero hoy puede ser un nuevo comienzo. Yo no sé qué has estado acumulando sobre tu hogar, pero hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy tú puedes tomar la decisión. A partir de hoy voy a vivir lo que predico. Voy a ser ejemplo en mi casa. Mis pisadas van a llevar a mis hijos más cerca de Dios. Voy a ser ese sacerdote, ese profeta, ese rey para mi familia. Voy a bendecir a mis hijos. Voy a levantar un altar. Hoy tú tienes la oportunidad, la increíble oportunidad de no solo cambiar tu historia. Y esto es lo increíble de la vida cristiana. Tú tienes la oportunidad de cambiar la historia de tus generaciones. Dentro de cientos de años, alguien podrá decir: mi tatarabuelo que vivía en Medellín en el año 2021 tomó la decisión de seguir a Dios, de servir a Dios, y a partir de ahí todos los que han nacido de él han sido bendecidos, han sido prosperados, han sido profesionales, le han servido a Dios, han sido gente de bien, han llegado alto, han llegado lejos en la vida. Tu vida puede marcar la historia de tus generaciones.